Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Daniel Peñalosa y soy estudiante de la Universidad Experimental del Táchira en la carrera de licenciatura en Psicología. Hoy vamos a hablar, como pudieron haber visto en la pantalla, de las bases biológicas de la conducta humana. Para empezar a saber un poco sobre ese tema, pues tenemos que conocer qué son las neuronas, qué hacen y pues, cómo se conforman. Las neuronas son aquellas moléculas dentro de nuestro cuerpo que llevan mensajes, bien, los cuales recibimos, como puede ser golpearnos o escuchar algo, llevan ese mensaje que recibimos hacia el sistema nervioso central, bien, que sería hacia nuestro cerebro. Después el cerebro baja a lo que es la médula espinal y esa información va hacia la parte del cuerpo que sea necesaria enviarla. Por ejemplo, si yo me golpeo, la piel o la parte sensitiva bien recibe esa información, va al cerebro y se procesa al momento que llega al cerebro se codifica y se entiende qué es lo que está pasando. Bien, volvemos con la neurona. La neurona tiene varias partes. Lo primero que podemos obtener es el núcleo. Tenemos las dendritas, que es por donde entra la información a la neurona. Tenemos el axón, que es por donde la neurona manda información a las demás neuronas u órganos a los cuales ella esté conectada. Tenemos los terminales de axón y la sinapsis, que es con eso que se conecta a las demás neuronas. También tenemos lo que es la capa de mielina, bien, que es una capa de grasa la cual cubre el axón. Esa capa de grasa no es constante, son varios segmentos y eso está dividido por lo que es el nodo de Ranvier. Bien, entre ellas tenemos lo que es la materia blanca y la materia gris. La materia blanca son estas neuronas las cuales tienen mielina. La materia gris son las neuronas que no lo tienen. Como le estamos diciendo, pues las neuronas, su función básica es recibir y enviar información. Entonces, proseguimos y ahora vamos a hablar sobre lo que es el sistema nervioso. Bien, las neuronas son parte de este sistema nervioso y entre el sistema nervioso tenemos lo específico que sería el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide en dos partes, el encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo tenemos lo que es el cerebro, el cerebelo y el bulbo de raquídeo. Bien, aquí es donde la información que nosotros recibimos se codifica, bien, es decir, como estamos hablando, lo que sea un golpe o un susto. Por ejemplo, cuando llegan y nos asustan, pues esa información entra a nuestro cuerpo, llega al cerebro, codifica y el cerebro lo manda por lo que es la médula espinal para poner en alerta al cuerpo. Bien, entonces esta parte del sistema nervioso se encarga de recibir la información, de codificarla, de entenderla y dársela a nuestro cuerpo, bien, para pues con ella poder tomar una acción. Entonces seguimos y nos vamos al sistema nervioso, bien, pero la parte de sus periféricos, bien, que tiene pues, otras actividades. Entre los periféricos tenemos lo que es la parte simpática y la parasimpática. Expliquemos eso primero. Entonces, la parte de los periféricos, lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, tenemos que el simpático es el que pone en estado de alerta a nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando podremos tener un león al frente y no sabemos qué hacer, pues nuestro cuerpo se pone en estado de alerta y esto pues simplemente es que es como si nosotros quisiéramos correr. Entonces,
entre nuestro sistema nervioso hay un apartado que nos pone en ese estado en el momento que nos sentimos que no sabemos qué hacer o que no estamos en peligro. Entonces el cuerpo, el sistema nervioso le dice al cuerpo que debe acelerar al corazón para bombear más sangre y tener mayor oxigenación en el cuerpo. Entonces, por ende, los pulmones deben funcionar a todo motor para poder purificar, limpiar o obtener el mayor oxígeno del aire que respiramos para poder mantener oxigenada la sangre, para poder mantener oxigenado todo el cuerpo. También para los procesos digestivos, ¿bien? Dilata las pupilas para poder observar mejor. Seguimos con el sistema nervioso de los periféricos. Entonces, entre los periféricos también encontramos de que entre el sistema nervioso hay un apartado que se encarga de mantener a todos los órganos vivos. Me explico con esto. Lo que es el corazón, los pulmones, el estómago, entre otros órganos que tenemos en nuestro cuerpo, están siempre activos. Bien, y es algo en lo que nosotros no estamos pensando constantemente. No es como que nosotros le decimos al corazón abre y cierra, no así como se lo decimos a nuestra mano. Bien, eso es un apartado de que mantiene esa señal de que el corazón debe bombear, igual que los pulmones deben abrir y cerrar, igual que el estómago debe estar activo para activar sus jugos gástricos para disolver la comida, y así con el resto de nuestro cuerpo. Entonces, los periféricos se encargan de esa parte de nuestro cuerpo, todo aquello que es involuntario o que es necesario mantenerlo vivo o activo. Y de eso se encargan los periféricos en específico. La importancia de esto es que si no tuviéramos sistema nervioso, que es el que se encarga de realmente de todo, que es quien manda información, quien la recibe, quien la suministra, es decir, que si no tuviéramos sistema nervioso, pues realmente no seríamos nadie, porque no hay quien se encargue de administrar la información que podemos recibir o dar. Bien, y esto pues es muy importante o se relaciona mucho con la conducta humana, ya que pues, la conducta se trata de hacer, de accionar, de cómo nos vemos, de qué hacemos, de por qué lo hacemos y de cómo lo hacemos. Entonces, esta es la parte no psíquica, sino la parte específica y científica y biológica, bien, que hay detrás de la conducta humana. O sea, sin esto no existiese la conducta, sin esto no pudiésemos nosotros actuar, porque no habría nada que reciba y mande información. Para seguir, vámonos a lo que es el sistema endocrino. Este es el que se encarga de crear y enviar hormonas al torrente sanguíneo, enviarlas al cuerpo en general. Bien, estas hormonas son neurotransmisores. O sea, estas hormonas se encargan de hacer señales que pasan por el sistema nervioso. Bien, cosa que me hizo falta en el sistema nervioso es que se trabaja con cargas eléctricas, eléctrico-químicas. Bien, que es lo que estamos hablando, lo que es las hormonas es la parte química. Y en la parte eléctrica pues se habla de iones negativos y positivos. Cuando las neuronas están con iones negativos dentro de ella, significa que la neurona está en reposo, es decir, presta a recibir cualquier estímulo o cualquier información para poderla mandar. Cuando la neurona está excitada o está activa, es decir, que está recibiendo y enviando información, es porque hace un cambio de iones, es decir, que los negativos salen afuera y los positivos entran, y es cuando la neurona se activa. Bien, entonces seguimos con lo que es la parte del sistema endocrino, que se encarga de regular todo nuestro cuerpo a través de las hormonas más importantes. Entre las hormonas más importantes, más conocidas, podemos conseguir las endorfinas, las serotoninas, las dopaminas y la oxitocina.
Ellas se encargan de lo que es el estado de ánimo, se encargan de lo que es el placer y la recompensa, se encargan del dolor y la satisfacción, se encargan del estado de amor o enamoramiento o de la felicidad. Estas son las conocidas como las hormonas de la felicidad. Esto es parte de lo que hace nuestro sistema endocrino. Otra de las cosas que hace es, que es una de las cosas más importantes, es la glándula tiroides y la paratiroideas, que es la que regula lo que es la temperatura del cuerpo, regula el crecimiento, la obesidad, entre otras cosas con respecto a nuestro desarrollo de masa o de cuerpo. Bien, entonces es importante. Y bueno, vamos a nombrar las glándulas más importantes que podemos conseguir en el sistema endocrino. Tenemos el hipotálamo, la glándula pituitaria, la glándula pineal, el timo, glándulas tiroideas y parotiroideas que ya las nombramos. Tenemos los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres. También tenemos en las mujeres la placenta durante el embarazo, las glándulas adrenales y el páncreas. Todos estos pues producen hormonas las cuales son necesarias para nuestro cuerpo. Si hay muy poco o mucho de una misma hormona, siempre va a ser muy notorio y va a producir estragos en nuestro cuerpo. Si una hormona se deja de producir, pues todo nuestro cuerpo deja de funcionar como debe. El sistema endocrino es muy importante, como dijimos, regula pues muchas de las actividades de nuestro cuerpo. Si hay hormonas que no existen, pues como nos dijimos, son neurotransmisores. Y si no están, pues no hay quien produzca la señal o quien produzca esa excitación del sistema nervioso para enviar esa señal necesaria. Entonces es importante estar un poco pendiente sobre nuestro sistema endocrino. Seguimos lo que es con la genética y la conducta. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo la genética influye en la conducta humana. La genética, como ya sabemos, o vimos en biología, en el bachillerato de la escuela, pues en el ADN viene la carga genética de nuestros padres y nuestras madres. Es información que viene de ellos ya de manera implícita en nosotros. Es información que está ahí antes de nosotros llegar a este mundo. Esa toda la información que de alguna u otra manera está guardada en ellos, se guarda en esas moléculas de ADN, las cuales pues ellos nos están otorgando y de síntesis están guardadas entre nosotros. Entonces hay mucha información que viene ya de inmediato desde ahí. Pues esta información se involucra mucho en nuestra conducta, ya que con la información que está ahí, pues nosotros nacemos y pues, de alguna u otra manera es partícipe en el cómo nosotros empezamos a recibir la información del exterior. Entonces, aquí pueden pues, venir implícitas algunas conductas que hayan tenido nuestros padres. De por sí yo opino en lo personal que la conducta del ser humano se determina con respecto a lo que vive en su ambiente, más que lo que pueda recibir de la carga genética, ya que pues yo como ser humano puedo tomar decisiones de eliminar patrones o de cambiar, de hacer las cosas de manera diferente, a pesar de que pueda yo tener algo ya en la carga genética o que hayan de alguna u otra manera implantado o codificado en mí a través de lo que viví en casa. Entonces, yo rechazo un poco eso de que a nivel
genético venga gran información que se involucre en nuestra conducta. Bien, aunque sí hay cosas en la parte genética, que es el cómo trabaja nuestro sistema endocrino o cómo trabajan algunos de nuestros sistemas biológicos, como puede ser el sistema digestivo o el sistema cardiopulmonar. Bien, hay cosas de esas que sí pueden afectar mucho la conducta, ya que afectaría cómo trabaja el sistema endocrino, que es el que regula. Eso, por lo menos, si nuestra familia tiene o tiende a tener o sufrir de taquicardia, eso es algo que va a afectar a nuestra conducta a nivel biológico. O si pues sufren de arritmias o de lo que es la tensión, el azúcar, ese tipo de cosas, eso sí va a afectar a nuestra conducta de la manera, la parte biológica, ya que nuestro cuerpo se va a comportar de una manera específica con respecto a esos problemas, daños o circunstancias que se producen por esa carga genética que ya nos dieron. O sea, por lo menos en mi caso familiar, se sufre de arritmias, se sufre de problemas del corazón, problemas de asma, sinusitis, rinitis, cornetes inflamados. Entonces hay cosas de esas que yo padezco que han padecido algunos de mis antepasados, o bien sea mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuela. Bien, entonces ese tipo de cargas, ese tipo de información genética suministrada, bien, siempre va a influir en la conducta, ya que eso pues va a hacer que nuestro cuerpo actúe de una manera diferente a los demás. Es decir, que eso pues en ende siempre va a tener un impacto en cómo nosotros pues a nivel psíquico actuamos, ya que con respecto a cómo nos sintamos con nuestro cuerpo y cómo actúa nuestro cuerpo, pues nosotros pensamos de una manera. Entonces, de algún punto siempre esa carga genética que es la que de alguna manera influye en cómo nuestro cuerpo actúa por sí solo, va siempre de alguna manera, de manera pequeña o grande, va a influir en cómo nosotros actuamos o nos desenvolvemos en nuestro entorno. Bien, ya que por el problema de mi nariz, sufro siempre de mocos, simplemente eso produce que en la sociedad, por lo menos en la escuela, me pasó mucho de que se metieran conmigo porque siempre cargaba un trapito en el bolsillo para poderme sonar la nariz. Entonces, ya de alguna manera, toda esa carga genética pues influyó en mí. Tuve y tengo mis problemas de nariz. Y eso pues produce un impacto a nivel social y un impacto pues en cómo yo pienso, cómo yo me sentí en muchas circunstancias o en muchos momentos de mi vida. Entonces siempre esto de la genética siempre va a tener un impacto grande en la conducta, ya que de alguna u otra manera va a impactar muchas situaciones de nuestra vida. Y como le decimos, pues la genética va a determinar cómo nuestro cuerpo va a funcionar por sí solo. Y pues para finalizar, hay que entender que si sin sistema nervioso no podríamos vivir, porque no tendríamos cómo manejar la información, no habría ese canal de cómo recibirla y cómo procesarla y cómo generar una respuesta. Si nuestro sistema endocrino no tendríamos cómo regular a nuestro cuerpo, no tendríamos cómo producir neurotransmisores, que son los que nos van a ayudar a generar información para nuestro sistema nervioso para poder dar órdenes a nuestro cuerpo. Y pues bueno, hay que saber que todo esto influye mucho en nuestra conducta. Muchas gracias por escuchar y espero que entiendan la información cual se le está dando a través de este video.